Hechos capítulo 4, versículo 29. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice así en el verso 29: ahora pues, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, valentía, hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, que es valentía, la palabra de Dios. Ahora, yéndonos al capítulo 5, de Hechos, en el verso 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánime en el pórtico de Salomón. En el verso 14 dice: y lo que crecían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Diga conmigo: y todos eran sanados. Cuando lee este verso, te das cuenta de que el poder de Dios puede sanarlos a todos. Mira a alguien, dale un saludo y dile: Dios puede sanarlo a todo. Vamos, dale ese saludo, dile: Dios puede sanarlo a todos. Dios tiene el poder para hacer que cosas favorables ocurran en nuestro favor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Ahora, los primeros versos que leímos, los apóstoles son apresados por causa de un milagro que Jesús hizo con un hombre que era cojo de nacimiento y que venía a la entrada del templo del pórtico de Salomón allí. Y este hombre sanado, porque el apóstol Pedro y Juan lo tocan y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre de 40 años cojo, se levanta y anda. Esto fue un impacto en toda la región, especialmente en Jerusalén, y esto conmovió el poder político y el poder religioso. Y a causa de este milagro, Pedro y Juan son azotados y son cuestionados. Y cuando los sueltan, ellos van a los discípulos, a la iglesia, y le cuentan las amenazas, la intimidación que le habían hecho los principales religiosos y los políticos, los gobernantes de aquella ciudad de Jerusalén, y le dicen que no hablen más en el nombre de Jesús, a lo que ellos corresponden que no van a callar. Entonces, cuando vienen de esa situación difícil en la que enfrenta el apóstol Pedro y Juan frente al concilio, se reúnen con la iglesia y le cuentan todo lo que le han dicho, y que quieren que ellos callen la boca y no hablen de Jesucristo. Entonces, a causa de esto, la iglesia ora y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos fueron amenazados por presentar el evangelio de Jesús, por predicar a Cristo. Su éxito amenazaba el reino de los religiosos en ese entonces. Y como los sacerdotes, gobernantes y religiosos de aquel entonces
que no creían en Jesús no querían perder el poder que tenían en Jerusalén, porque los milagros, las maravillas y las cosas que Dios hacía a través de Pedro y Juan y de los apóstoles hacía temblar su doctrina, la doctrina y los mandamientos de hombre. Entonces le amenazaron y le dijeron: si ustedes siguen hablando en ese nombre, lo vamos a apresar, le vamos a hacer daño. Y los amenazan. Entonces ellos van y le cuentan a la iglesia lo que había pasado, cómo lo habían amenazado. Ellos entonces se dan cuenta que ellos no tienen poder político ni poder religioso para contrarrestar las amenazas de los gobernantes y los sacerdotes que lo habían amenazado. Pero se dan cuenta que tienen un poder más grande, y es el poder de la oración y el poder de la unidad. Entonces, en respuesta a la amenaza, ellos oran: Señor, mira sus amenazas. Y dice: ahora concede a tus siervos que con todo denuedo, con valentía, que no haya miedo en nuestros corazones, que no nos dejemos intimidar por estos falsos, por estos sacerdotes paganos cuyo interés es el dinero, por estas personas religiosas que lo único que están buscando es levantar su propia imagen. Entonces ellos dicen: Dios, danos fuerza, danos valentía, danos valor para seguir denunciando las cosas que Dios no le agradan y seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Yo creo que, y escúchelo y escríbalo, después de esta noche, después de este día, Dios va a enviar una unción y un espíritu diferente a mucha gente. Muchos ministerios, pastores, apóstoles se van a levantar para enfrentar la falsedad y enfrentar las cosas que a Dios no le agradan. Va a haber mucha persecución, va a haber mucha gente atacando, pero Dios va a levantar un pueblo con el espíritu de la iglesia primitiva, que le va a decir a Dios: danos valentía, danos denuedo para denunciar lo que a ti no te agrada y para hablar tu palabra y tu verdad. Yo pienso que próximamente algo va a suceder en las iglesias de los Estados Unidos de América. Dios va a hacer algo, porque Dios ha sido muy paciente y ha esperado mucho tiempo que cada uno de nosotros se alinee con Dios. Pero cuando ve Dios que persistimos en la maldad, en la falsedad, en la hipocresía, entonces Dios tiene que tomar acción y carta en el asunto. Y creo que muy prontamente habrán personas que le van a quitar la máscara de la cara que tienen y van a entrar en un encuentro con Dios y una confrontación que los va a ayudar a volver al principio de la senda antigua. Yo miraba anoche mismo, yo miraba a Oral Roberts y yo me gozaba porque miraba a Kathryn Kuhlman ministrar en la Universidad de Oral Roberts ahí en Oklahoma, y era una campaña tremenda, muchas sanidades y milagros, y las sierva de Dios ministraba en una forma hermosa. Pero yo me impacté cuando yo vi a Oral Roberts sentado en la plataforma con su esposa, disfrutando eso, gozándose. Yo miraba cómo él se reía, cómo levantaba la mano en cada milagro que Dios hacía a través de Kathryn Kuhlman. Ese debe de ser el sentir de los siervos y las siervas de Dios, gozarse cuando Dios levanta a alguien. Alguien bendiga a Dios para siempre. Alguien bendiga a Dios para siempre. Dígalo: Señor, danos valentía. Di: Señor, danos valentía para guardarnos en la santidad, para guardarnos en alineación a las escrituras. Yo sé que la gente busca todo motivo para atacar a alguien, y a veces hay cristianos, predicadores y siervos de Dios que mejor se cohíben de hablar para no entrar en controversia. Pero hay un momento donde Dios dice: yo te dije que hablara. No calles delante de ellos, no calles delante de esos corruptos, no calles delante de esas personas que drenan al pueblo, que le quitan hasta el último centavo al pueblo, de esa gente que su única intención es
es el dinero, la fama, la grandeza. Yo creo en la bendición, yo creo en la prosperidad, yo creo que Dios usa al pueblo para bendecir, yo creo todo eso. Pero yo también creo que hay que tener conciencia y que hay que vivir alineado con el Espíritu Santo de Dios. Yo he tratado de encajar con todos, yo he tratado de no ir en contra de nadie, yo he tratado de estar quieto, pero Dios me ha dicho: tú no eres un eco, tú eres una voz que clama. Yo te puse para clamar, yo no te puse para que te pareciera a ellos. Tú tienes que ser diferente. Yo creo a cada pastor que esté en las redes, a cada evangelista que esté en las redes, y a cada apóstol que esté en las redes, y a cada profeta que esté en las redes. Tú no eres un eco, tú eres una voz que Dios levanta en el desierto para proclamar la venida de Jesucristo. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Yo estoy diciéndole al Señor: mira, mejor tú me llevas. Si tú no vas a suplir la campaña y yo tengo que drenar a la gente para que dé dinero, mira, mejor no rentamos sonido, no rentamos luces. Tú me das un megáfono y yo me voy a donde tú me envíes. Tú sabes lo que dice la Biblia. Cuando lo envió a los apóstoles, sanen a los enfermos. Tú sabes lo que dice: den de gracia lo que de gracia han recibido. Tú sabes lo que dice la traducción: no cobren. No, eso nadie lo quiere decir como lo dice en griego. En griego dice: no cobren por orar por los enfermos, no cobren por sanar los enfermos, no cobren por echar fuera demonios. Pero lamentablemente hoy en día lo que hay un negocio en muchos lugares. Hay que pagar $20 para que te tenga aceite. Bendito sea Jesús. Padre, que tenga el Señor misericordia. Pero mire, yo prefiero tener un pedazo de pan con queso y tomate y una agua con azúcar, y no cobrar por ponerle la mano a la gente que necesita. El Señor que reprenda al diablo, a los apóstoles y a los profetas que están en eso. Pero Dios, danos de nuevo. La palabra de Dios nos muestra que ellos estaban amenazados por causa de los sacerdotes y los fariseos que no estaban llenos del Espíritu Santo, cuya intención era mantener su estatus y su imagen. La iglesia verdadera era perseguida por la iglesia farsa en Jerusalén, o lo pudiéramos llamar así. El concilio de ese entonces no quería que la iglesia se multiplicara ni creciera. Le hicieron todo tipo de oposición para intimidarlo, atemorizarlo y hacer que ellos se sentaran y se desanimaran y no siguieran proclamando el evangelio de Jesucristo. Pero la iglesia en el verso 4 dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo hablen la palabra. La palabra de nuevo es valentía. Danos valentía, danos valor para seguir llevando el mensaje de Jesucristo a las naciones de la tierra, para seguir proclamando este evangelio de gloria. Hace unos días atrás yo vi unos muñequitos que están contando historia de cómo se expandió el evangelio. Y por ejemplo, en China fue un norteamericano, creo que era un norteamericano, no, era un hombre de Inglaterra con su esposa. Se murió la esposa, él se fue a predicar a China. Le dijeron: si viene a China te van a matar. Y él, sabiendo que iba a morir, prefirió morir llevando Biblia a China, y allí lo mataron y allí murió. Pero de allí nacieron hombres, iglesias enteras y gente llena del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que llenarnos de valentía. No podemos dejarnos intimidar por las cosas que están sucediendo en la calle. Nosotros tenemos como iglesia local, hablo a los locales ahorita era a los internacionales. Como iglesia local tenemos que levantarnos y ir a todo Independencia, a la Truma y a cada condado y a cada pueblo de esta ciudad de Kansas City, Missouri. Instalar allí mensajes, instalar cultos relámpago, comenzar a pararnos en las esquinas, a dar tratado,
a tener letrero que diga Cristo te ama. Él puede cambiar tu vida. Nosotros como casa de Dios vamos a removernos en el nombre de Jesús. Vamos a llenarnos de valentía y vamos a irnos a la parada del tren, vamos a irnos al aeropuerto si es necesario, vamos a irnos a donde quiera. Y si hacen una fiesta aquí en la comunidad latina, usted vaya allá, entregue tratado, ore por el borrachón, preséntele a Cristo para que ellos digan, pero Dios me ama tanto que hasta aquí llega. Hay que dar a conocer este evangelio. No nos podemos intimidar, no nos podemos callar, no importa qué leyes vengan de parte del gobierno. La boca de los cristianos verdaderos no se puede callar. Alguien tiene que decir aleluya. Sigo paro. No te deje intimidar porque te siente al menos, porque siente que no puedes, porque hay obstáculos, porque fallaste, porque siente que hay cosas que tú no tendrías que hacer, la hiciste. Arrepiéntete, cambia, pero no te quedes quieto. Tú sabes que tu existencia tiene un propósito. Tú estás aquí para algo más que comer, para algo más que vestir, que algo más que trabajar, para algo más que tener hijos. Tú estás aquí para abrir la boca y dar de gracia lo que de gracia usted ha recibido. Usted no tiene que ser un gran predicador, usted no tiene que ser un gran apóstol para compartir el evangelio de Jesucristo. Usted solo tiene que tener compasión por el perdido y decirle, Señor, yo no tengo mucho que decir, pero voy a contar que lo que tú hiciste conmigo lo vas a hacer con esa persona también. Vamos, despierte, abra la boca en la escuela, abra la boca en el trabajo, menciona a Jesucristo hasta en el avión donde usted vaya. Menciónelo. La iglesia no crece con mera estrategia. La iglesia no crece solo sentada. La iglesia, los congresos es para levantarte a ti, para que tú levantes a otro. La iglesia no crece sentado. La iglesia crece saliendo a las calles. Jesús dijo, y por todas las ciudades. Y dice que de casa en casa predicaban a Jesucristo. Hay que levantarse, coro en fe. Hay que convertirse en un ganador de alma. De hecho, yo creo que la ley que hay que establecer en esta casa, que nadie toque, que nadie cante, que nadie predique aquí, que nadie sirva allá, si no es un ganador de alma. Si la iglesia casa de Dios se mueve en todo Kansas, desde Shawnee, Overland Park, Garner y todos esos condados que están por ahí, allí a predicar a Jesucristo. Después que conquistemos a Kansas, vamos para California, vamos para Houston, vamos para Miami, vamos para Nueva York. Vamos a prender este país con el evangelio de Jesucristo. Alguien diga aleluya. Yo no sé quién de ustedes es el próximo que Dios quiere usar, pero si están aquí porque Dios tiene planes contigo, sacúdete que Dios tiene planes contigo. Sacúdetele a la melancolía, sacúdetele al estancamiento. Dios tiene planes contigo. Tú no tienes que ir a una universidad de Oral Roberts para tú compartir el evangelio. Tú puedes abrir esa Biblia y compartir lo que tú conoces, lo que tú sabes. Que se prepare Houston, que se prepare Los Ángeles, que se prepare San Francisco, porque va a llegar un mexicano lleno del poder de Dios, va a llegar un hondureño lleno del poder de Dios, va a llegar alguien lleno del poder de Dios. Lo que más atormentaba, atáqueme que estoy prendido. Lo que más atormentaba a los sacerdotes religiosos era que quienes tenían éxito no habían estudiado ni el 10% de lo que ellos habían estudiado. Eran gente del burgo. Se asombraban y decían, pero Pedro ni sabe hablar, pero tiene éxito. Pedro no sabe hablar bien, pero la sombra sana. Pedro no sabe hablar bien, pero el poder de Dios se mueve. Alguien alabe a Dios. Siéntese. La iglesia no tenía todos los recursos. Los doctos, los fariseos, los sacerdotes, el gobierno lo mantenía. Tenían gente que le daba mucha plata, pero no tenían el éxito de esos humildes hebreos que Dios estaba usando. Ellos no tenían los recursos de esos sacerdotes. Los sacerdotes tenían todos los recursos, el dinero, la plata, todo. Pero Pedro tenía el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que lo tiene todo pero no tiene nada. Alguien tiene que alabar a Dios.
Dios va a levantar gente humilde. Dios va a levantar gente honesta y sincera. Gente que reconoce su pobreza, pero que al mismo tiempo reconoce su dependencia de Dios. Dios va a levantar gente que ni sabe decir bien pero con el que digan, las almas se van a salvar, los enfermos se van a sanar, los milagros van a suceder. Cuando el hermano Chema, la historia de Guatemala, de un indígena, creo que era descendiente indígena llamado Chema, descendió de las montañas. Era un hombre pequeño, no sé, descendió de las montañas. Dice la historia que descendió descalzo. Descendió descalzo. Eduardo el guerrillero cuenta esto. El loco de la celda número 8 cuentan esto. El que era loco, que Dios lo sanó. Y Chema descendió descalzo de las montañas al centro de Guatemala, donde había ciudad. La ciudad estaba hermosa, movimiento, y él descalzo, pero lleno del Espíritu Santo, pasaba 7 y 8 horas de rodillas. Y cuando comenzó a abrir la boca, levantó más de 1400 iglesias en el mismo Guatemala. La gente fue impactada. Lo que Dios necesita es un corazón disponible. Aunque tú hables por señas, Dios puede hacer milagros con tus señas. Sigo paro. Y la iglesia estaba perseguida por estos religiosos, por estos magnates de la religión, por estos que se creían que Jerusalén era de ellos, que se creían que tenían la verdad absoluta, que creían que conocían a Dios y Dios no estaba entre ellos. Por esos falsos sacerdotes que negaban la existencia de la resurrección de Cristo y que negaban la existencia de los milagros. La palabra de Dios dice que se levantó Pedro y Juan. La iglesia comenzó a crecer como un tren imparable. Se levantó el paralítico, se armó un problema allí. Y le dijeron: si siguen hablando de Jesús, los vamos a emprender, lo vamos a golpear. No lo mencionen. Es que ese nombre da miedo. No da miedo para los demonios, porque es el único hombre que dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre trastornarán. Tal vez a mí me falte dinero, pero yo tengo un nombre que es sobre todo nombre. Tal vez a mí me falte un equipo organizado, pero escúchame, yo tengo fe en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien tiene que decir aleluya. Y no importa donde tú estés, si Dios te llamó, va a funcionar. Porque fuego es fuego donde quiera. En China el fuego quema, en Honduras el fuego quema, donde quiera el fuego quema. Y donde quiera que haya alguien con fe en Jesucristo, va a suceder maravillas. Pero viene el tiempo, hermano. Escríbanlo. Escríbanlo. Viene la temporada y comienza desde esta noche. Dios va a levantar gente en California, en México, en Guatemala, en Honduras, en todas partes, que van a salir a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y el poder de Dios estará con ellos, respaldándolo con señales, con prodigios y maravillas. Alguien diga aleluya. Quisieron callar a los discípulos y ellos dijeron: Señor, mira sus amenazas, mira cómo amenazan nuestras vidas, pero te pedimos que extienda tu mano y que mientras se predica tu palabra sean hechas señales, prodigios y maravillas en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Y dice la Escritura que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló. Tembló porque estaba el pueblo orando. Estaba el pueblo indefenso ante los hombres, pero defendido por Dios. Tembló el lugar. Yo creo que hay situaciones que van a temblar cuando tú ores. Yo creo que hay brujos que van a temblar cuando tú ores. Yo creo que hay deidades que van a temblar. Hay profetas falsos que van a temblar. Hay apóstoles falsos que van a temblar. Hay pastores falsos que van a temblar. Hay predicadores falsos que van a temblar. Se levanta la generación de la iglesia primitiva, la que depende de la oración, la que depende de la gloria de Jehová, la que depende de la intercesión. Alguien diga aleluya. Van a temblar. Voy a hacer lo más breve posible. Trataron de intimidar a los ungidos.
No pudieron. Esos tipos estaban cerrados que solo Jesucristo era su Señor. Lo azotaron, lo golpearon, lo persiguieron y hasta mataron a algunos, pero no lo detuvieron. No lo detuvieron. Había un fuego que ardía en su corazón. Había un fuego que ardía en su corazón. En este capítulo 4, la iglesia ora para que Dios extienda su mano y sane a la gente. Aquí vemos que la iglesia cree en la oración. Ellos creen que Dios, ellos creen que lo que están orando va a suceder. Y es el capítulo que prepara lo próximo que viene a la iglesia. Tu despertar, tu sensibilidad, tu paz, eso que anhelas en Dios, vendrá después que ore. La oración es previo a la manifestación. Tú puedes hacer todos los sistemas que haga, y si la oración no es respaldado por una vida de oración, va a perecer. En el capítulo 4 ellos oran y dicen: Señor, extiende tu mano a milagros, a maravilla, a cosas que ellos no puedan explicar, a cosas que ellos vean que no reposa en el poder del hombre, a cosas que ellos vean que las buenas cámaras no lo producen. Santo. Haz maravillas que ellos entiendan que la tecnología no lo va a producir. Entonces ellos oran. Una iglesia que ora. Capítulo 4, la iglesia está orando para que Dios haga algo. Capítulo 5 viene la respuesta. Dice en el verso 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Lo que ellos habían orado en el capítulo 4 estaba sucediendo en el capítulo 5. El capítulo 5 era la respuesta del precio que pagaron en el capítulo 4. Sigo paro. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban. En el capítulo 4 lo quieren reducir. Ellos oran y en el capítulo 5 comienzan a crecer. Grande número de hombres como de mujeres. Tanto eran que no cabían en templos. No cabían en templo. Literalmente el porcentaje de templos vacíos en Estados Unidos es alto. Bien alto. Yo siempre busco a ver quién está vendiendo un templo aquí, por si acaso. Y me salen muchos templos en toda la nación. Templos en Dallas para 4,000 y 5,000 personas vacíos. Templo en Topicas para 3,000 y 4,000 vacíos. Muchos templos están vacíos. Sin embargo, a la iglesia primitiva no le alcanzaban los locales. De hecho, hay un fenómeno que ustedes no lo saben. Después de la pandemia, muchas iglesias que alojaban 10,000 y 12,000 personas jamás han vuelto a llenarlas en cultos normales. De 12,000 que le llegaban, solo le llegan 2,000, 3,000. Estamos orando para que Dios sople otra vez sobre esas hermosas iglesias y esos ministerios vuelvan a llenarse. Pero hay un fenómeno. La gente se quedó en casa. La gente, muchos dejaron de ir a las iglesias. No volvieron. No volvieron. Hubo un déficit numérico de asistencia a nivel mundial. Hay iglesias ahora mismo que están turbadas y hay que orar para que Dios vuelva a mandar a la gente. Se le fueron. Sus métodos no funcionaron. Dios nos enseñó que no podemos cambiar lo que le funcionó a la iglesia primitiva por métodos que no funcionan. Jamás un ministerio se podrá mantener de pies si no tiene una vida de oración. La iglesia en la Hechos comenzó a orar y Dios comenzó a traer gente de todas partes. Sigo paro. Dice la escritura, era tanta la gente que los enfermos lo ponían en las calles.
para ver si cuando Pedro pasaba la sombra le caía. La gente tenía una hambre tan tremenda que decía: si entramos en contacto con la unción que mora en Pedro, me sano. Y la sombra era el punto de contacto. Eso es algo muy profundo allí. Dice la escritura: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Ya no venían porque era el lugar de adoración, venían porque era el lugar donde se manifestaba Dios. El turismo de Jerusalén en ese tiempo ya no eran los sacerdotes, eran los pescadores de peces, era Pedro, era Juan, era la iglesia primitiva. Traían los enfermos de ciudades y aldeas y todos eran sanados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. En este capítulo es donde la iglesia recibe lo que oró en el capítulo 4. Este capítulo 5 es el capítulo de la manifestación, el capítulo donde Dios responde lo que se oró. Dios extendió su mano y comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Pienso que Dios está interesado en extender su mano y manifestar su poder. La Biblia dice: los ojos de Dios contemplan la tierra. Un pastor hace 2 días me dijo: ¿qué está pasando? Dios no se está moviendo en la tierra como antes. Le dije: no es Dios el que nos está moviendo, somos nosotros. Dios siempre ha respondido a donde he buscado. Y la Biblia dice que Él contempla la tierra, buscando a alguien en quien manifestar su amor, su poder y su misericordia. Dile a alguien: prepárate, porque eres elegible para la visitación de Dios. En este capítulo 5 ocurrieron varias cosas interesantes. Cuando llegó el poder de Dios a manifestarse, después que la iglesia oró y comenzaron las señales, los prodigios, las maravillas. ¿Cómo me entristece ver milagros falsos? ¿Cómo me llena de dolor ver profetas fingiendo que Dios está hablando y es su información en las redes? Yo me lleno tanto. Yo le he dicho a Dios: mira, yo no aguanto eso, quítame de la tierra mejor, porque yo no puedo seguir así. Ver que sin temor hacen las cosas sabiendo que no es de Dios. Eso es perder el temor, y eso es peligroso. Pero oremos para que Dios los ayude y encuentren esa fuente de Dios otra vez. Cuando el poder de Dios se extendió, Dios comenzó a usar a los apóstoles. Dios comenzó a hacer milagros a través de ellos. Cuando la iglesia ora, los dones de Dios se activan, son activados. Número 2, vino un aumento numérico para la iglesia. Los que creían en el Señor aumentaban. Muchas personas no entienden que ningún método de crecimiento funcionará si no está sostenido por una vida de oración. La oración atrae crecimiento en todo. Número 3, la fama de la iglesia se extendió más allá de sus fronteras. La gente comenzó a oír de que en Jerusalén había un grupo donde la gente era sanada, liberada. Venían gente de todas las ciudades vecinas. Número 4, la unción se expandía fuera del templo. La unción que se derramó en la iglesia primitiva como consecuencia del capítulo 4 era tan grande que ya se salía por las ventanas. Era tanto el impacto que los enfermos lo ponían en las calles para que cuando caía la sombra de Pedro se sanaban.
viene un aumento de unción para muchos de nosotros. Y para muchos pastores, profetas, apóstoles, predicadores, viene un aumento de unción. En la iglesia primitiva no había un enfermo. Todos se sanaban. ¿Cómo puedo explicar ahora que nuestras iglesias estén llenas de enfermos? ¿Cómo? La Biblia dice que en la iglesia primitiva todos se sanaban. Esta es la voluntad de Dios, que todos aquí estén sanos. La oración del capítulo 4 llevó a la iglesia a una victoria total. Y termino en 10 minutos o menos. El problema de la iglesia de hoy es que anhelan los resultados del capítulo 5, pero no están dispuestos a pagar el precio de la oración del capítulo 4. La oración es el poder que libera el poder. La iglesia creció, nació orando, se mantuvo orando. Anhelamos la manifestación del capítulo 5, pero no queremos pagar el precio de la oración del capítulo 4. No habrá un capítulo 5 de maravillas, de provisión, de crecimiento, de bendición en nuestras vidas, si primero no hay un capítulo 4. Nada vendrá a nuestras vidas si no en respuesta a la oración. La iglesia pierde el tiempo anhelando manifestación que no oró y que no creyó. Quiero que mire a alguien y le diga: nada viene por la suerte. Nada viene por suerte. Nada viene por necesidad. Lo de Dios viene por la fe y la oración. Y creo que viene un capítulo 5 para alguien que se sentó en estas sillas hoy. Yo creo que vienen días gloriosos para muchos ministerios. Y creo que hombres de Dios, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, serán capturados por una gloria tangible que va a caer en su iglesia, en su ministerio. Quiero que mire a alguien y le diga: prepárese, porque Dios trae el capítulo 4. Una intensidad por buscar a Dios vendrá. Una sed y una hambre por encontrarse con Dios surgirá. Un deseo, una necesidad de orar va a venir a tu corazón. Y le va a dar prioridad a ese encuentro continuo con Dios. Yo oro para que el letargo espiritual abandone tu vida. Yo oro para que el estancamiento se vaya de tu entorno. Yo oro para que te levantes cada mañana con cántico en tu boca, implorando la gracia y el favor de Dios. Yo oro para que el Espíritu Santo descienda sin límite a tu vida. Yo oro para que este fuego te abrace, para que la inocencia, la ignorancia se vaya de ti y llegue el conocimiento de Jehová y de su palabra a tu corazón. Creo que hoy, creo que en este momento yo siento jerarquía espiritual aquí. Siento que hay hombres de Dios que se están sacudiendo. Y las cosas infantiles las vamos a dejar a un lado. Es tiempo de hacer lo que hizo Jeremías. Jeremías se metió en el río y le daba por los tobillos. Jehová le dijo: sigue más para adentro. Es tiempo de que caminemos hasta que el río llegue a los hombros. Es tiempo de dejarnos arrastrar por el río del Espíritu Santo de Dios. Esa hambre de éxito, esa hambre
de promover nuestra imagen tiene que morir. Debemos de exponer un solo nombre, una sola imagen, la de Jesucristo. Satanás no le teme a cualquier mensaje. Satanás no le teme a cualquier mensaje. Tú puedes abrir la Biblia, tú puedes predicar cualquier mensaje, eso no va a sacudir al diablo. El mensaje que le teme el diablo es el mensaje cuyo centro es Cristo. Por eso ellos predicaban a Cristo y dijeron: para que prediquemos sobre Jesucristo. La amenaza fue: sigan por la calle, hagan lo que quieran, pero no mencionen el nombre. El problema no es el mensaje de ustedes, el problema es el nombre que tiene el mensaje. Le tienen miedo al nombre que es sobre todo nombre. Los demonios en Haití, los demonios en Cuba, los demonios en Venezuela, los demonios en Colombia, en República Dominicana, le tienen miedo al nombre que es sobre todo nombre. Escucha bien. El modelo que debemos de seguir es que Jesús debe de ser el centro de todo lo que digamos o hagamos. Lea y va a leer que el mensaje era Jesús. Le prediqué en el primer culto, Romanos 10. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La traducción griega dice: la fe viene por oír acerca de Jesucristo. La clave está en el nombre. La clave está en el fe en el nombre. Todo lo que, donde se menciona el nombre, los demonios se ponen chiquitos. Donde se menciona el nombre, lo que lee en la taza se le rompe la taza. Donde se menciona el nombre, los que leen la mente quedan demente. Donde se menciona el nombre, los brujos tiemblan. Mire, siéntese, escuche esto. Yo le voy a repetir mi punto de vista, calmado. Digo que hoy en día la iglesia no tiene más éxito porque en el mensaje que predican Jesucristo no está involucrado. Si tú sigues el patrón de la iglesia primitiva, todo era Cristo. Pablo, Felipe, todo era Cristo. Los sacerdotes no le tenían miedo a Pedro, sino al nombre que Pedro mencionaba. Por eso le prohíben: no mencionen ese nombre. ¿Cree usted que es normal que quieran sacar la Biblia de todos los países de las escuelas? Le tienen la agenda 20 o 30-20, no sé qué diablo es. La agenda que tienen los Illuminati, que tienen los amazones, que tienen los hipnóticos, que tienen los brujos esos con corbata. Ellos le tienen miedo a un nombre que es sobre todo nombre. Pero nosotros no tenemos naves, no tenemos aviones, no tenemos tecnología. Estamos como Pedro, pero tenemos un nombre que doblega el dinero, un nombre que doblega lo que sea. Siéntese un minutito. Tengo ganas de predicar. Siento que ahora es que tengo que comenzar ahora. Amados hermanos y hermanas que están aquí, no te adapte a tu estilo de vida porque puede cambiar hoy. Dios tiene un plan contigo. Él dijo: vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos en mi nombre. Cada vez que oraban por un enfermo, mencionaban el nombre. Donde el nombre es mencionado, el poder es manifestado. Sigo paro.
Este país necesita ser reevangelizado otra vez. Este país necesita volver a ser evangelizado. Los norteamericanos que bendecimos, esos grandes hombres de Dios, se esforzaron, como Tele Osman, como todos esos gigantes, se esforzaron llevando campañas a Puerto Rico. Mire, ¿cómo llegó el evangelio? Según lo que yo leí un poquito. De la calle Azusa, Virginia, se fueron unos afroamericanos llenos del Espíritu Santo de la calle Azusa a una isla de aquí que pertenece a Estados Unidos, Hawái. Y allí encontraron a unos puertorriqueños que vivían ahí y le predicaron y se lo ganaron. Y uno de esos puertorriqueños, Dios le dice: vete a la isla a llevar el evangelio. No se había predicado en Puerto Rico, nadie predicaba en la calle. ¿Quién hacía eso? Te llamaban demonio. Un evangelista dominicano se tuvo que vestir de sacerdote para predicar en Higüey. Y dicen que es sacerdote más raro, que sana a los enfermos. Y llegó a Puerto Rico predicando el evangelio en la calle. Esto fue un escándalo. De hecho, a los cristianos en Puerto Rico lo tenían como la gente más bruta y gente que no sabía muchas cosas. Cuando se convierte Torre Ortega, uno de los eminentes, entonces tembló la isla, porque era uno de los abogados más exitosos de esa isla. La gente dijo: por lo inteligente se convierten también. No le voy a hacer tanta la historia larga. Ese hombre que fue influenciado por un predicador que fue de la calle Azusa a Hawái, y de Hawái ese puertorriqueño fue a Puerto Rico, comenzó a predicar el evangelio. De ahí llegó Tele Osman dando una de las primeras campañas donde era tantas milagros, hermano, que eso daba miedo. Un hombre que era paralítico como por 20, 30 años. Y mire que yo conocí a Tele Osman y hablé con él. Bueno, él verdad, él no habló conmigo, yo hice que hablara conmigo, yo no lo solté. Me dio pena del viejito, porque él quería irse y yo no lo dejaba. Mire, él fue a Puerto Rico a predicar el evangelio. Escúcheme esto, que va a terminar ya. Y él predicó el evangelio allí. Y había un hombre que era conocido en el barrio, en la pequeña ciudad. Él menciona el nombre, se me escapa. De ahí, de uno de los pueblos de Puerto Rico. Y era un paralítico por 30 años. Nunca se había puesto de pie. Y predicando Tele Osman, cuando llegaron los enfermos, una muchacha ciega la sentaron al lado del paralítico, que no quería estar ahí, que estaba ahí porque lo obligaron, quería irse para su casa. No creía en eso. Y la ciega la sentaron al lado de él. Y la ciega se recostó en el pecho de él así, la muchacha. Y él así: ¿qué hago ahora? Y él está paralítico en su silla. De pronto el poder de Dios cae y la muchacha recibe la vista. Él vio a la muchacha que llegó ciega y ahora la muchacha lo está viendo y está gritando que ve. En eso él está ahí ya como que comienza a creer, y entra un policía que ya se había convertido a Jesucristo y lo mira y lo conoce. Fulano, pero tú estás paralítico porque tú quieres. Tele Osman orando en la plataforma, el policía lo agarró por la mano, le dijo: levántate. Y dice este señor que cuando él se paró, él se sentía que era Goliat, porque se sentía tan alto, nunca había caminado. Se arrastraba, los pies se arrastraba con la mano, ahora estaba de pie. En eso se impacta Puerto Rico. La gloria sea para el Señor. Escúchame la historia. Se impacta. Tele Osman se quedó en la casa, según me contó un pastor grande en Dios, en la casa de un señor llamado David García. Ese David García fue el que sacudió Puerto Rico, a Venezuela y a República Dominicana. Gente que usted oye su mensaje era Cristo. Cristo. Bueno, hay periódicos en Venezuela, yo he visto periódicos donde el escándalo de los paralíticos con David García se separaban, que eso era inexplicable, las maravillas. Entonces este hombre, David García, se va a casar y tiene una casita y la está preparando para su esposa. Y llega Tele Osman y él le presta la casa a Tele Osman por un mes. Tele Osman da una campaña que él y la esposa no se paraban. Eso era prédica y prédica. Miles de almas, bendito sea Dios. Miles de almas. Cuando él termina, que se va para el aeropuerto, se le quedaron los zapatos a Tele Osman, uno de los zapatos. Y David García lo llama y le dice: pastor, tus zapatos se quedaron. Y él le dijo: póntelo.
que cuando te lo ponga, la unción que opere en mí viene sobre ti ahora. Esa es una historia que yo he escuchado. Alguien tiene que alabar a Jesucristo que está aquí. Alguien tiene que alabar a Jesucristo que está aquí. Alguien tiene que alabar a Jesucristo que está aquí. ¿Y por qué yo te cuento esta historia? Si yo te estoy contando esta historia, porque Dios tiene algo contigo también. Así que no, mi mensaje es este: no te dejes intimidar. Haz lo que Dios te manda hacer. Cree en los sueños que Dios te ha dado. Cree en las visiones que Dios te ha dado. Y en esta ocasión que estoy predicando, mi mensaje es que viene un tiempo para alguien de bendición, de expansión, de prosperidad, de paz en su interior, de emociones sanas. Viene un tiempo donde lo que oraste te va a alcanzar. En el capítulo 4, Virginia, ellos oran. Profeta, ellos oran: Señor, danos de nuevo valentía, extiende tu mano a milagros. En el capítulo 5 comienzan a ver que sus oraciones tienen respuesta. Y eso es lo que yo vine a hablarle a alguien. Yo no sé si ya alguien ha estado en su capítulo 4, que ha ayunado, ha orado, ha sembrado, ha creído. Dios te manda a decir hoy: barre la casa, crea espacio, prepárate para tu nueva vida, porque viene la respuesta a tus oraciones. Todo lo que has orado te va a alcanzar. Diga que todo lo que ha orado te va a alcanzar. Prepárate, porque el capítulo de la respuesta de Dios para tu vida es hoy. Hoy, este domingo. Siéntate un minutito allí. Es lo que dice el Espíritu Santo a alguien aquí. Podemos cometer errores, y lo hemos hecho todos, pero eso no significa que nos quedemos allí. Yo vengo a decirle a alguien que oró por 10 años, por 15 años, que subió a la montaña, que estuvo con Dios, que en un tiempo fue intenso en la oración y le creyó a Dios por algo, pero los años han pasado y no ha visto nada. Yo vengo como una voz de parte del Señor que me envía para decirte: tu capítulo 4 quedó atrás. El capítulo de las amenazas quedó atrás. El capítulo que te intimidaban quedó atrás. El capítulo que te hizo temblar quedó atrás. Y la gente que querían destruirte quedaron atrás. Hoy Dios te dice: los egipcios que ves hoy no lo volverá a ver mañana. Dios te está hablando que te prepare, porque lo que te hizo pasar vergüenza en el capítulo 4 no volverá más. La puerta que el diablo cerró en el 4 no la puede cerrar en el 5. Alguien tiene que alabar la gloria de Jehová que está aquí. Escucha esto. Si se levantaran los misioneros americanos que duermen, se sintieran avergonzados de muchos de esta generación. Esa gente se metían de polizonte en barco atrás de un carro escondido con 40 libras para ir a predicar. No lo estaban esperando con alfombra roja. Querían llevar a Jesús a los corazones. El Señor le habla a alguien hoy. Yo no sé qué mujer aquí sentada, no sé qué hombre, no sé qué persona allá arriba, aquí abajo, que ha vivido su capítulo 4, donde solo recibe amenaza, donde se siente intimidado, donde se siente reemplazado, donde siente que no puede. Ese capítulo donde te presiona los más fuertes, ese capítulo donde siente que quieren que calles, donde el diablo envía todo tipo de espíritu para desanimarte, para que no te levantes, para que no ores, para que no busques, para que no creas, para que creas que hasta ahí llegaste. Pero algo que el diablo no llegó a notar es que en el capítulo que te intimidaron, que te presionaron, que te nombraron, que te persiguieron, fue el capítulo donde tú oraste. Es el capítulo donde tú te tiras de rodillas y depende del Altísimo.
Es el capítulo donde tú doblas tu rodilla y dices: Jehová, tú eres el Dios de los cielos y tú eres el Dios de la tierra. Y yo vengo a hablar a la gente que ora, que se prepare, porque todo lo que pidió en su capítulo de opresión será materializado en su capítulo 5. Viene el capítulo de la extensión, donde tu fama se extiende en Dios, donde la gente sabrá que la estrella está brillando. Y escúchate bien, escucha bien. El Señor hará que tus oraciones te alcancen. Lo que has orado vendrá. La Biblia dice que Pedro fue apresado y Jacobo fue muerto. Y Herodes esperaba el amanecer para cortarle la cabeza a Pedro. Estaban presos, no tenían fuerza la iglesia políticamente, no tenían a nadie que los ayudara. Y el apóstol, el pastor, lo iban a asesinar al otro día. Pero el último verso dice: pero la iglesia hacía oración sin cesar. La oración abre los cielos. La Biblia dice que un ángel vino, sacó a Pedro de la cárcel, abrió la puerta, hizo que sus cadenas cayeran. Herodes, que lo quería matar, yo no sé si ese mismo ángel se quedó unos días más en la tierra para matarlo, pero lo mató. Herodes cayó muerto de gusano. Todo el que quiera matar lo que Dios ha puesto contigo se va a enfrentar con su propia muerte, porque el propósito de Dios es inmovible. Escucha esto y termino. Y Pedro llega a la casa de la iglesia que está orando oración sin cesar, y le toca la puerta. Abre una muchacha y dice: ¿quién es? Soy yo, Pedro. Y se sale corriendo y dice a los discípulos: ahí hay alguien diciendo que Pedro. Y ellos le dicen: tú estás loca, ese tiene que ser su ángel. No era su ángel, era su oración contestada. Creo que después de esta noche, el próximo toque que viene a tu puerta es tu oración contestada. No te desanime, porque así me dijo el Señor esta madrugada. Tu capítulo 5, Harrigan, va a entrar en función hoy. Hoy va a entrar en función. Me gusta algo del capítulo 5 y del capítulo 4. Ellos pidieron que la mano de Dios se extienda, no la del hombre. Viene un tiempo, profeta, donde Dios cortará la mano del hombre para extenderla de él. Y ese tiempo es ahora, y ese tiempo es aquí, y ese tiempo es hoy. Alguien aquí va a entrar en su capítulo 5, donde tu oración tiene respuesta. Tú estás aquí porque el Señor quiere que escuche esto. No todo se acabó. No deje que los enemigos del capítulo 4 te hagan creer que para ti no viene otro capítulo. Yo quiero que mire a alguien y le diga: viene. Vamos, yo quiero que lo salude. Viene un nuevo capítulo. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.